Gloria a Dios. Bendecimos, mis amados hermanos, el precioso nombre de Jesús. Como tenemos por sana costumbre, le damos toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación. Nos rendimos plenamente ante su señorío, ante su sola presencia. Le damos gracias al Señor por su nombre, un nombre que Él manifiesta en nosotros y sobre nosotros todos los días como parte de esa capacitación y como ese rasgo identitario que de alguna manera se resume en su solo nombre. Su solo nombre consiste y compone la deidad de nuestro Dios. Nosotros ontológicamente hemos sido concebidos por nuestro Dios y la manifestación de su nombre sobre nosotros es ese rasgo identitario que nos identifica como hijos y nos hace ciudadanos del reino de los cielos. Hoy es una vez más un alto honor y una enorme responsabilidad volver a compartir y retomar una temática que de alguna manera, por estar abocado a intentar dar algunos elementos, poder compartir algunos rasgos que nosotros hemos asumido de parte de Dios, son, mojones importantes, son elementos sustantivos a la hora de sustantivos y dignos de ser tomados en cuenta, muy humildemente lo digo, que tienen mucho que ver con, ese peregrinar que implica todos los días, todos los años, que no por ser cíclico dejan de tener particularidades. Usted me podrá decir, este verano es igual al verano del año pasado y es igual al verano del año anterior, porque en definitiva todos fueron veranos. Digamos que hay elementos que son comunes, sin duda que son comunes, pero no todos los veranos son iguales. Hay veranos que son más húmedos, hay veranos que son absolutamente lluviosos, hay veranos que son absolutamente secos. Entonces, es cierto, todos los veranos son veranos, pero no todos los veranos son iguales. Entonces, en esta rueda de la creación, poder entender cuál es la particularidad, la sensibilidad, el énfasis o el foco que tiene que ver con este verano puntualmente, para nosotros debería de ser altamente relevante, porque van a ser de señales, como señales de tránsito que nos van a ir, permitiendo avanzar, tener cierta precaución en determinados cruces o definitivamente detenernos hasta que, una nueva señal nos habilite a poder seguir transitando. Así que nos hemos abocado a una construcción que hemos denominado Decodificando el 2026. Hemos tenido una introducción, hemos tenido una primera parte, estamos preparando la segunda parte, pero en esta oportunidad lo que nos convoca es vestidos de la gloria de Dios. En esta tercera parte hemos, pausado temporalmente esta temática por abocarnos a Decodificando el 2026, pero hoy con enorme gusto volvemos a retomar, volvemos a compartir, volvemos a abogar juntos mar adentro en esta responsabilidad colectiva, corporativa, pero siempre decimos y no nos cansaremos jamás de decir, en esta construcción individual, en esta individualidad que cada uno de nosotros somos y que debemos de ser y al que nos tenemos que invertir para poder construir esa individualidad, sabiendo que una correcta construcción de lo individual me va a ser a mí altamente funcional a la hora de, vale a la redundancia, funcionar como un elemento colectivo, como parte de una comunidad. Si yo no resuelvo mis conflictos interiores, si yo no resuelvo mis conflictos particulares, si yo no resuelvo mis paradigmas, mi conducta, mi carácter, a la hora de formar parte de un colectivo mayor, lo cual, es altamente desafiante muchas veces, porque en los colectivos mayores, hay una diversidad de formas, ¿verdad? Y muchas veces esos colectivos
que son la suma de individualidades, lamentablemente no han llegado a esa condición habiendo resuelto primariamente su condición de individuo. Por lo tanto, están allí como peregrinando por ese colectivo sin haber resuelto cuestiones personales y por lo tanto más acá, más allá, a la corta o a la larga, terminan siendo piedras en el zapato, porque son personas que no han resuelto sus vidas, porque no han entendido la singularidad de Dios en su vida, la particularidad de Dios, porque no han resuelto una cantidad de situaciones que hacen a nuestra condición de individuos y por lo tanto es imposible que yo pueda ser parte de un colectivo si yo no resuelvo mi individualidad. Esto es como un matrimonio, mis amados hermanos. Si un hombre, me voy a poner a mí como ejemplo, si yo he sido fruto, como nos ha pasado seguramente a muchos, yo voy a poner algunos ejemplos, si se me permite al azar, somos el resultado de una familia disfuncional, una madre ausente, una madre abocada a su construcción personal y que no ha resuelto de la mejor manera, no ha resuelto afectivamente, no ha resuelto psicológicamente, ha decidido darle a los hijos una condición absolutamente secundaria. Si tenemos un papá ausente, un papá que ha, sido el resultado a su vez de una genealogía, de un padre y de una familia también disfuncional, que seguramente haya sido alcohólico, por lo tanto, él en su ignorancia, y no lo digo como algo descalificador, sino como una realidad, en su ignorancia él se refugia, ¿verdad?, frente al dolor, porque él así ha aprendido, ¿verdad? Es una herencia que se resuelve y que se alcanza a partir de lo vivido, de lo visto, de lo mamado, pero también de lo espiritualmente heredado. Entonces, ese abuelo alcohólico, de alguna manera, hereda, ¿verdad? A través de la cultura, porque su propio hijo lo vio tomar y lo vio en un estado decadente. Bueno, su hijo cuando se enfrentó a la vida y tuvo que resolver cosas, no lo supo hacer porque no estaba preparado emocionalmente, psicológicamente, no estaba preparado. Y frente a los dolores de la vida, no tuvo mejor válvula de escape, mejor manera de resolverlo que refugiándose en el alcohol, y por allí somos el resultado de un sinfín de paradigmas y claro, los niños de ayer se transforman en hombres de hoy con la maravillosa oportunidad y responsabilidad de construir familia, y el problema es que al no haber resuelto esos conflictos interiores, al no haber resuelto de manera eficaz esos conflictos, cuando ellos logran formar una familia, comienzan a deslizarse en esas pasiones, comienzan sin darse cuenta muchas veces a ser objeto de escarnio de sus propias pasiones, comienzan a tomar, las mujeres comienzan a ser mujeres demasiado individualistas en un presente que a lo que apunta y a lo que atenta es a eso, ¿verdad? A poder establecer a la individualidad no como una construcción para alcanzar un bien mayor llamado colectivo, sino en un afán de dividir, ¿verdad? Por aquello de divide y reinarás. Bueno, hoy el sistema mundo está haciendo un esfuerzo muy importante y tristemente muy efectivo para poder dividir a las familias, para poder dividir a la sociedad, una sociedad conformada por hombres y varones, porque la biología no concibe otro tipo de naturalezas. Uno se puede autopercibir lo que quiera, pero en definitiva lo que la raza humana nos permite ser es o varones o mujeres. No hay mayores, no hay intermedios, no hay grises acá. Entonces, si yo no resuelvo esa individualidad cuando yo formo parte de un colectivo, lo más probable
es que yo no esté a la altura de resolver ese colectivo, de que yo no aporte a ese colectivo. ¿Por qué? Porque vengo a ser parte de un colectivo con una cantidad de individualidades que no han sido resueltas. Entonces, cuando yo llego a un colectivo, cuando yo formo parte de una familia que va a requerir de mí toda una construcción, toda una ingeniería, que va a requerir de mí toda una madurez, que probablemente yo no tenga por no haber resuelto esas individualidades, bueno, probablemente fracase en mi matrimonio, probablemente fracase en mi rol de padre, probablemente fracase en mi condición de marido, probablemente fracase en mi condición de lo que fuera. Y por allí hoy hay demasiados ejemplos, tristemente, de personas que han tenido que sufrir muchos dolores por haberse enfrentado a colectivos sin haber resuelto individualidades. Por eso es tan importante y por eso yo lo repito de manera incesante, incansable, porque desde mi rol paternal y magisterial y desde mi condición de hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores y del Padre de Padres, me parece absolutamente fundamental esta construcción, la necesidad y urgencia de trasladar esta construcción. Quisiera evidentemente retomar esta temática, vestidos de la gloria de Dios, y bueno, creo que por allí el último compartir estuvimos intentando alcanzar algunas definiciones importantes, sustantivas, muy prácticas, para que aquellos que se den a la paciencia de seguirnos y de abrevar de este humilde pozo puedan ir encontrando hilos de conexión que nos permitan que faciliten un acercamiento a estos principios y que, a partir de ese acercamiento puedan abrevar y puedan ser nutridos de lo correcto para ir, vuelvo a insistir, resolviendo esos conflictos individuales, lo que va a permitir que puedan ser parte de colectivos mayores y de ser funcionales a esos colectivos. Porque es cierto, cuando yo formo parte de un colectivo voy a abrevar, seguramente ese colectivo me mime, yo me sienta contenido, yo encuentre muchas respuestas, pero yo tengo que partir de la premisa, de la máxima, de que cuando yo formo parte de un colectivo, yo tengo que enriquecer a ese colectivo. Yo no puedo sumarme a un colectivo para enriquecerme de ese colectivo, porque ese es otro grave error de los individuos y de los colectivos en cualquiera de sus expresiones. Volvamos al ejemplo del matrimonio. Uno se embarca y se involucra en este maravilloso y desafiante realidad. Comienza con un proyecto, pero luego se consuma como una realidad, se concreta como algo real, que, vuelvo a insistir, no deja de ser desafiante porque es una aventura definitivamente, y a veces lo hacemos bajo una concepción errónea. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo a veces me sumo, y esta es otra cosa que hay que enseñarla, cuando yo me sumo, los hijos del Eterno, cuando nos sumamos a un colectivo, es para impactar de la manera correcta a ese colectivo, no para yo nutrirme de ese colectivo. Eso viene por transitiva, eso viene por ser parte, eso va a ser una de las tantas consecuencias de yo ser parte de un colectivo. Pero si yo me sumo a un colectivo pensando que ese colectivo va a saciar todas mis necesidades y tiene la responsabilidad de saciar mis necesidades, estoy poniendo la carreta delante de los bueyes. Por lo tanto, no estoy entendiendo la virtud del colectivo y la función del colectivo. Y tampoco voy a estar entendiendo la individualidad de mi vida dentro de un colectivo. Cuando yo formo parte de un colectivo, yo tengo la responsabilidad de nutrir en todo lo que pueda ese colectivo. ¿Vamos bien? Una de las tantas consecuencias de ese rol individual
que no es el de recibir, sino el de dar, no es el de recibir, sino el de dar. Disculpen que haga foco y énfasis en esto, pero la iglesia falla mucho en esto. Y cuando digo iglesia hablo no solamente de colectivos, sino hablo de individualidades, ¿no? Volvemos al ejemplo del matrimonio. Yo me involucro en una relación, comienzo a construir, ¿verdad?, una relación, comienzo a concebir un bien mayor llamado colectivo, llamado matrimonio, y yo entro a ese matrimonio con la expectativa, tal vez al principio no, pero después es como que yo le delego de una manera cuasi automática al otro la responsabilidad de hacerme feliz a mí, lo cual es un gravísimo error, de saciar mis necesidades. Él tiene que resolver, ella tiene que resolver mis conflictos, mis necesidades. Él tiene que entenderme. Ella tiene que entenderme. No, ella no tiene que entenderte nada. Ella tiene que amar como yo tengo que amar. Yo tengo que hacer lo indecible porque esa persona sea feliz. Yo tengo que hacer lo indecible por aportar lo que esa persona necesita, lo que este matrimonio necesita. Yo tengo que dar soluciones, yo tengo que aportar, y como consecuencia de eso, más tarde o más temprano, voy a recibir, porque he construido lo necesario para poder recibir eso. Voy a recibir esos mimos que implican cuando dos personas entienden sus roles, entienden sus funciones, son individuos que han resuelto su individualidad y han entendido que los dos se han sumado a esta construcción mayor para hacer feliz al otro. Entonces, cuando yo resuelvo esa individualidad, varón, yo tengo por objetivo mayor hacer feliz a mi mujer. Mujer, yo tengo la obligación moral de hacer feliz a mi hombre. Pero para eso yo necesito resolver individualidades. Yo necesito resolverme como varón, yo necesito resolverme como mujer. Y cuando llego a un bien mayor, no voy a poner la carreta delante de los bueyes. Voy a poner los bueyes primero, el servicio primero, el amor primero, la determinación primero, en los principios bíblicos primero, y después, recogeré lo que he sembrado. Bueno, varón, pero yo tuve experiencias malas. Bueno, tampoco estamos, no es una charla de matrimonios, evidentemente. Lo que intento es graficar con elementos muy, muy comunes y de manera clara para poder entender la importancia de la individualidad, y que una individualidad no resuelta puede generar enormes conflictos. No es que me voy a meter en un terreno, y con esto cierro paréntesis. No es que hay fisuras conyugales que han derivado en divorcios, que no es porque no haya sido un diseño de Dios el que ese hombre y esa mujer se unieran en una sola voluntad. Perdón, se me atravesó Claudio. Claudio es un asistente de primera línea. Hay matrimonios que, claro, a cartas vistas, luego derraparon por las razones que fueran. Aquí yo no le atribuyo mayor valor a nada ni a nadie. Digo que, tomaron caminos distintos, a pesar de que el ideario original era caminar juntos, no terminar separados. Pero hay como una suerte de preconcepto de que, estoy hablando de matrimonios cristianos. No era de Dios, ¿no? Fracasamos porque no era de Dios, porque este hombre no era de Dios, porque esta mujer no era de Dios. Y no es tan así.
hubieron matrimonios que fueron aceptados por el cielo, que fueron concebidos en el cielo. Pero la falta de ese trabajo personal y de esa construcción individual para ordenarme, para después integrarme a un colectivo mayor llamado matrimonio, si yo no resolví todas esas cosas individualmente, personalmente, cuando yo me vuelco a ese colectivo, yo no estoy preparado. Y buena parte de esa no preparación implica el no entender de que yo no estoy así para que el otro me haga feliz, para que el otro sacie mis necesidades, para que el otro me dé pleitesía en todo, para que el otro me dé razón en todo, para que el otro haga todo lo que yo quiero. No. Yo formo parte, me sumo, me integro a un bien mayor llamado matrimonio para yo hacer feliz al otro. Y el otro, si construyó de manera correcta su individualidad, va a entender exactamente lo mismo. Va a entender exactamente lo mismo, si la bien construyó. Entonces, no es que hayan matrimonios que hayan fracasado porque no eran de Dios. Hubieron muchos matrimonios que sí fueron de Dios. El problema es que en esa construcción individual, cuando llegamos al ámbito del matrimonio, no lo hicimos de la manera correcta y por lo tanto la individualidad no resuelta terminó fisurando ese diseño maravilloso llamado familia. Cierro paréntesis. Usted dirá, varón, ¿qué tiene que ver esto con la gloria de Dios? Bueno, todo tiene que ver con todo, porque si ustedes recordarán, y les animo que puedan abrevar de los archivos anteriores relacionados con esta temática, ustedes habrán tomado conciencia o tendrán memoria de que una primer gran, enorme conclusión a la que llegamos tiene que ver con que la gloria de Dios reposa sobre los diseños originales. La gloria de Dios reposa solo sobre los diseños originales. ¿Qué es un diseño original? El hombre es un diseño original. Un hombre concebido conforme al corazón de Dios. Una mujer concebida desde esa maravillosa individualidad, de esa riqueza que viene del corazón de Dios. Entonces, cuando un hombre se vivencia la vida desde esa maravillosa masculinidad, desde esa identidad, desde ese género, ¿no? Hoy estamos con todo el tema de la identidad de género, toda un tergiversar de manera inmoral justamente esto. Lo que el enemigo busca es distorsionar la imagen de Dios. Porque cuando la imagen se distorsiona, todo se distorsiona. Por eso, al principio, hombre y mujer, mujer y hombre, fuimos creados, y digo fuimos, plural, a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que busca el enemigo? Distorsionar esa imagen. Una imagen que implica roles, que implica forma de pensar, que implica forma de sentir, que implica formas de actuar, que implica una mentalidad masculina, una mentalidad femenina, un rol masculino, un rol femenino. Yo entiendo que somos el resultado de una cultura. Yo no quiero sonar un viejo anacrónico ni nada que se le parezca. Lo que sí tengo que hacer énfasis es en que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Y cuando uno va a su manual de vida, uno comienza a entender, ¿no?,
que las escrituras son un abrevadero fundamental para entender en medio de este mundo distorsionado cómo debe de comportarse el hombre, cómo debe de comportarse la mujer. No, pero la Biblia es un libro anacrónico, es el resultado de una cultura, de un contexto, de un contexto absolutamente patriarcal. Bueno, está bien, pero mirá que las mujeres, bíblicamente hablando, han tenido una enorme ascendencia sobre los grandes hombres de Dios. Usted me dirá, yo le pongo simplemente un ejemplo, ¿no? Usted me dirá, bueno, lo que pasa es que, claro, al viejito de Abraham le convenía, ¿no? Le venía como anillo al dedo, porque, claro, como Sara no podía tener hijos, se le ocurrió la brillante idea de que tuviera relaciones con su sierva, para Abraham poder tener, porque formaba parte de la cultura de aquel entonces, que si una mujer era estéril, podía el hombre acostarse con la criada de la esposa, y la esposa recibía, ¿verdad?, al momento del parto a ese niño, y cuando lo recibía, ¿verdad?, automáticamente lo tomaba como propio. Había todo un trasfondo cultural allí atrás que es inequívoco y es así. No es relativo, es absoluto. Pero, vuelvo a insistir, usted mira, bueno, lo que pasa es que Abraham no era ningún tonto. Pero mirá que cuando Sara le dijo a Abraham, mirá que yo no puedo hacer esto, vos tenés que hacer eso, Abraham fue chito. Abraham fue chito. La ascendencia de Sara sobre Abraham era imponente. Mirá que hay mucho patriarcado en la escritura, pero hay mucho matriarcado también, ¿eh? La figura de la mujer no era una mujer subyugada, una mujer esclavizada. La mujer siempre tuvo una enorme ascendencia sobre el varón. Siempre. Siempre. La Biblia está repleto de este tipo de cosas. Entonces, no vengamos con que la Biblia es un libro anacrónico, porque cuando uno lee, cuando uno se informa sobre la cultura, la mayoría interpreta Biblia, anacronismo, patriarcado. Bueno, yo te aseguro que las mujeres de los patriarcas tenían una ascendencia sobre sus esposos mucho mayor de lo que muchas creen. Mucho mayor de la que muchas creen. Pero bueno, no es el tema. Lo que sí, vuelvo a insistir, buena parte del protagonismo del príncipe de este siglo, en esta cultura, en este tiempo, en esta esquina de la vida, está intentando de todas las maneras posibles distorsionar esa imagen. ¿Por qué? Porque él sabe que una imagen distorsionada, que un hombre distorsionado, que una mujer distorsionada, no puede recibir la gloria, porque la gloria solo reposa sobre diseños originales. La gloria de Dios solo reposa sobre diseños originales. El enemigo sabe, y esto no es un juego de palabras, que un pueblo glorioso, ¿sí?, es un pueblo no solamente poderoso, sino que es por transitiva un pueblo victorioso. Es por tal que el enemigo busca de todas las maneras posibles, se apela a la cultura, y hoy estamos viviendo un enorme paradigma cultural, social, psicológico. Yo hace poco veía cómo en España, ¿no?,
un informativo español, cómo bueno, estas personas asombradas de cómo los niños eran, bueno, educados en, bueno, lo que es y hace a nuestra cultura occidental, que está muy ligada al evangelismo, ¿no? Cómo eran educados y enseñados para esta persona adoctrinados, ¿verdad? Como si fuéramos fundamentalistas. Fundamentalistas son los del otro lado. Lo que pasa es que, claro, no le damos como para decirlo. No tiene lo necesario para decirlo. Y por allí salta otro y comienza a decir, bueno, lo que es inmoral es que les impongan desde tan temprana edad, desde el sistema educativo gubernamental, ¿no? Que los chicos puedan autopercibirse como lo que quieran. Es más, en algunos países tienen algunos ejercicios prácticos en donde se les obliga a los niños a vestirse, a los varones de nenas y a las nenas de varón, ¿verdad? Para, bueno, intentar deconstruir, ¿verdad? Estos estereotipos anacrónicos, patriarcales, ¿no? En una suerte de ejercicio, ¿verdad? Para que los chicos, bueno, puedan identificarse mejor con lo que a ellos les gusta más. Bueno, es algo absolutamente demoníaco y hay que hacer cada vez que tengamos oportunidad del ejercicio cívico, bueno, hay que hacer un poco de memoria, mis amados hermanos, porque la verdad, a veces votamos muy mal, y yo, hay algo que me pesa mucho decirlo, y es que tenemos lo que merecemos. Tenemos lo que merecemos. Y bueno, el enemigo lo que busca de todas las maneras posibles es distorsionar la imagen. Porque, vuelvo a insistir, para muchos parece una frase hecha y para muchos es, bueno, un leer y seguir de largo. No. Hay que detenerse en algunas cosas. Porque cuando la Escritura dice que Dios nos creó hombre y mujer, ¿no? A imagen y semejanza de Dios, bueno, hay un enorme significado detrás de eso. Quiere decir de que el hombre, sin dejar de ser hombre, tiene una imagen en Dios y de Dios. Y que la mujer, por ser mujer,